Bueno, pues como ya pasa un poquito de las 7:30 de la hora de la convocatoria, si os parece vamos a empezar. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva convocatoria del Foro Tomás Meave. Como muchos de vosotros y vosotras participasteis ya en la anterior convocatoria que tratamos en el mes de finales de octubre, principio de noviembre, sobre la renta básica, que pudimos compartir y escuchar de la mano del compañero Javier Méndez Vigo, pues nos trasladó un poco en qué consistía o cuál eran un poco las distintas posiciones sobre la renta básica. Bien, hoy la convocatoria que tenemos del Foro Tomás Meave va a tratar sobre la TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, y para ello hemos querido contar con tres expertos que conocen de buena mano de qué se trata esta TTIP. En primer lugar, quiero presentar a Juan Andrés Perelló. Él fue diputado del Parlamento Europeo durante los años 2009 a 2014, a las recientes elecciones europeas del pasado año. Tenemos también a Sandra Souto, ella es economista y miembro de la asociación ATAC de aquí de Castellón, activista. Y David Arbás, que también es economista, activista también de ATAC de Castellón y economista. Bien, un poquito para enmarcarlo y un poco saber por qué esto del Foro Tomás Meave. Bueno, Tomás Meave, muy rápidamente, es el fundador de Juventudes Socialistas, que nació el 15 de octubre del 1879 en Bilbao, y en octubre de 1903 fundó las primeras Juventudes Socialistas en el mismo Bilbao. Es una persona joven que siempre defendió, aunque partía de una familia acomodada, una familia que se dedicaba sobre todo dependiente de la industria, por lo cual de la burguesía podríamos decir en ese momento en Bilbao, pero que siempre defendió los intereses y las reivindicaciones de los jóvenes en aquella época. Finalmente, pues como muchos de esos jóvenes, tuvo que partir también al exilio y se tuvo que afincar en París, desde donde también siguió defendiendo todas las reivindicaciones de los jóvenes que aquí se quedaron, ¿no?, pues sufriendo durante esos años. Por lo cual, ese es un poco el objetivo de este foro, ¿no? Al final, debatir. Entendemos que los jóvenes y las jóvenes de este partido, como pieza fundamental del cambio también y de la adaptación a los tiempos que estamos pasando en este momento, siempre nos gusta defender de que el Partido Socialista no es un partido viejo, sino todo lo contrario, es un partido con historia, por lo cual cabe recordar esa historia, toda esa historia que hemos pasado, por todo aquello que ha pasado este partido y todo lo bueno que ha ido haciendo este partido durante muchísimos años en nuestro país, y por qué no también los fallos que hemos podido cometer, pero también desde esos recuerdos un poco lanzar las reivindicaciones de todos aquellos problemas que en la actualidad sufrimos, ¿no? Entendemos que no solo somos la juventud de este partido, no solo somos el futuro, sino que somos una parte imprescindible del presente y que todos juntos tenemos la responsabilidad de construir el futuro. Bien, en cuanto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, conocido por las siglas en inglés, la TTIP, es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Actualmente está en negociación y por una parte tenemos a los que defienden este tratado, que hablan de él como que crearía un crecimiento económico de las naciones que lo integrarían, en este caso de los países miembros de la Unión Europea, pues el tratado permitiría una libre circulación de capitales, pues aumentaría la soberanía y la libertad económica y fomentaría la creación de empleo. Y por otro lado tenemos en una posición totalmente opuesta, tenemos pues a los críticos de este tratado que argumentan pues que todos estos cambios de crecimiento económico y demás, o un poco esta libertad económica, pues producirían sobre todo desmarcar un poco el mercado de trabajo. Es decir,
Por otro, la limitación también de la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficios de los ciudadanos, así como también el poder de los trabajadores en favor de los empresarios. Se ha llegado a tildar este tratado como una pesadilla de la democracia. Pero bueno, como yo no me quiero enrollar más y los especialistas hoy y los que nos van a hablar y los que nos van a compartir un poco y trasladar de qué se trata este tratado y cuáles son, pues si tiene algo positivo y lo negativo que pueda tener, quiero ya pues ceder la palabra al compañero Andrés Perelló para que comience la intervención. Bueno, pues... ¿Sí? Bien, pues buenas tardes y gracias por haberme invitado. Yo estoy un poco abrumado porque has hablado de especialistas y yo tengo que confesar antes que haya confusiones que yo no soy especialista en casi nada y menos en esto. Hombre, alguna experiencia he tenido con la Cámara Federal de Comercio de Estados Unidos que me imagino que os contaré porque es ilustrativa. Y quiero dejar claro también que al dar las opiniones que voy a dar aquí me comprometo exclusivamente a mí mismo y quizá a muchos compañeros del partido que puedan opinar igual desde una fuente de conocimiento parecida o diferente a la mía, pero que no estoy comprometiendo en ningún momento al Partido Socialista como tal. Quiero dejarlo muy claro porque así no nos engañamos nadie. Y tampoco puedo decir que soy especialista, que voy a hablar del tratado en su contexto. Yo creo que deberíamos ser todos más humildes cuando hablamos de eso, porque es que el tratado en su contexto general, de los 750 parlamentarios, 56 que tiene en este momento el Parlamento Europeo, creo que lo conocen 7 en toda su extensión. Y en la medida que lo conocen 7 y que además nos están saliendo a dar conferencias por ahí, decir que hablamos del tratado en toda su extensión, a mí me parece un poco exagerado. Eso no quiere decir que no podamos hablar todos y que no conozcamos las intenciones y los actores que están ahí y quién está negociando y las legitimidades de cada uno, que es lo que vamos a hacer, por lo menos yo por mi parte, ¿no? Pero eso son premisas que hay que dejar sentadas. También digo, yo ni estoy en contra del comercio internacional, y lo digo porque algunas veces me dicen cosas gordas, ¿no? Cuando digo cosas tan pequeñas como las que voy a decir aquí. Ni he sido nunca anti-yanqui, ni anti-indio, ni anti-musulmán, ni anti-nada. Ni estoy en contra del comercio internacional, ni estoy en contra de que los pueblos comercien, porque ya había rutas de la seda hace mucho tiempo y ahora hay un mundo globalizado que mientras yo estoy diciendo aquí estas cosas tan elementales y habrá quien habrá transferido 500 millones de dólares apretando un botón en Internet, con lo cual aunque nosotros nos opongamos a que eso pase es una estupidez porque va a pasar. Lo que hemos de intentar es ver cómo se regula eso para que, como todas las cosas que hacemos, redunde, si es posible, en interés general, pero no decir, es como si decir, oiga, es que a mí como me gusta más el día, la noche, voy a evitar que... No, la noche va a caer, entonces tenemos que iluminar las calles, no pensar que no va a venir la noche. Bueno, pues estamos ahora en una especie de noche que nos cae encima, como ha caído en otros países en los que se debería haber pedido opinión para esos temas, como por ejemplo a México o algunos de América Latina con tratados similares. Y en eso también me detendré, pero en fin, para ser un poco claro de qué elementos de conocimiento parto yo, o partimos algunos, yo por ejemplo. Tenemos de un lado el mandato de la Unión Europea y de sus gobiernos, que ha estado restringido a la información hasta hace bien poco. Se liberó hace bien poco, todavía está por ahí el sello de confidencial. Tenemos los resúmenes que se han querido publicar, que son los que comprometían menos los elementos negociadores. Y eso no es una opinión que tengo yo, es una opinión que el propio negociador... me hace gracia cosas que pasan en la vida y en la política. O sea, si un político dice alguna cosa o plantea alguna cuestión que está bajo determinadas condiciones o que puede sospecharse que afecta a algún sector, lo ponemos en tela de juicio, sospechamos de él, pensamos que puede estar pagado por no sé quién. Siempre, el político per se, por naturaleza, está bajo sospecha. Pero un señor al que yo no conozco de nada, que tiene un salario de 24.000 euros al mes, que es un alto funcionario, que seguramente lo ha ganado por oposición, pero que no tiene ninguna legitimidad popular más que la derivada que le han dado sus jefes, negocia en nombre de 500 millones de habitantes, de sus gobiernos y de la Unión y la Comisión Europea, y dice la segunda semana de noviembre que los documentos de negociación de este tratado posiblemente estarán secretos durante 30 años. Y nadie se escandaliza. Si eso lo hubiera dicho el presidente del Parlamento, lo hubiera dicho un comisario, lo hubiéramos montado en cólera. Pero como lo ha dicho un alto funcionario que ganó la oposición, pues no pasa nada. Bueno, pues bien, eso lo dejo solamente sobre la mesa y luego volveré sobre ello. Bueno, tenemos eso. Por tanto, digo, conocemos los documentos que han querido que conozcamos hasta el momento, que no son muchos. Luego tenemos posicionamientos políticos fijados, el posicionamiento del PSOE, que yo en gran parte asumo y que es conocido, y el posicionamiento de otros grupos políticos que supongo que con la misma razón que el PSOE ha hecho el suyo, partiendo de filosofías diferentes o parecidas, han hecho los suyos. Tenemos la experiencia, como os he dicho, de otros países latinoamericanos, y yo personalmente tengo la experiencia de haber sido examinado 2 veces en 5 años por la Cámara Federal de Comercio de Estados Unidos. Por tanto, sé muy bien
lo que quiere la Cámara de Comercio Federal, que representa a las grandes multinacionales. No hablo de la Cámara de Comercio de Pensilvania o la de Nueva York, hablo de la Cámara de Comercio Federal de Estados Unidos, que con absoluto, iba a decir descaro, pero diría libertad, viene una vez cada 2 años o cada año al Parlamento Europeo, alquila una sala y llama a capítulo a los diputados que ya vienen con un dossier sobre su vida, su trayectoria, sus personas, que es tan sorprendente como que algunos recuerdan episodios de su vida que no se acordaba, ellos lo tienen, es así como lo estoy contando, y entonces manifiestan cuál es su voluntad. Y os digo también como apunte principal que su voluntad no es quitar aranceles que no les preocupan un comino, porque aranceles prácticamente ya no hay. Es otra su voluntad. Bien. Pues con eso yo establezco la que me parece que debería ser una posición de alguien pues que crea la justicia social, que crea en el libre comercio con justicia y que crea que el comercio está para que los pueblos se hagan grandes y las civilizaciones puedan intercambiar conocimientos y productos, pero no para que unos grupos económicos se impongan a la voluntad y a la vida de otros grupos económicos con menos posibilidades. El mandato es una cosa bien curiosa. El mandato es como una especie de constitución, como son casi todas las constituciones, en la que cualquier partido puede gobernar con ella y que regula una serie de cosas, pero deja atado el modelo territorial, el modelo de jefatura de Estado y el modelo económico, que para cambiarlo, aunque dice una disposición que se podrá cambiar, será muy difícil que pueda haber el consenso para cambiar eso que hubo para hacerlo. Por ejemplo, la Constitución española, ¿no? En la que proclamar la República por voluntad del Congreso de los Diputados siempre será imposible. Bueno, pues algo así parece aquí, ¿no? Aunque diga que se puede cambiar. Luego dice que hay que liberalizar. Y dice, ¿cuál es el objetivo? Y aquí ya dice una cosa muy tremenda. Dice, el objetivo es liberalizar mucho más allá de donde ha llegado la Organización Mundial de Comercio, que ya es. Pero lo escriben así, yo no me invento nada, o sea, yo simplemente pongo los ojos en aquello que me llama la atención. Pero claro, es que si alguno tiene alguna duda, la propia oficina de la Unión Europea en España, que yo tantas veces he visitado, en una página compartida con la Secretaría de Estado de Comercio, esto lo podéis ver ahora mismo en Google, o sea, entrando y buscándola en la web de ellos, junto con la Secretaría de Estado de Comercio de Estados Unidos y la española, dice, este tratado tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Dices, pues mira bien, y abre paréntesis, que se trata de suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etcétera, cierra paréntesis, y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Oiga, ¿pero cuál es la normativa innecesaria? Porque hemos estado haciendo durante años normativa en la Unión Europea y en los gobiernos para que ahora digan que esa normativa que hemos hecho es innecesaria. ¿En qué libro sagrado pone que es innecesaria? ¿Quién ha concluido que es innecesaria? Alguien tendrá que decir por qué es innecesaria. Es que dicen las grandes multinacionales que con esa normativa no pueden comerciar. Bueno, ya sabemos quién lo ha dicho. Yo cuando leo eso tengo la sensación de haber estado haciendo el indio 5 años en el Parlamento Europeo, matándome por el medio ambiente, haciendo por ahí tropelías para defender que no haya humos en los escapes de los coches, que las industrias filtren menos, que tal, y resulta que todo eso que hacía era normativa innecesaria. La queremos quitar toda. Es duro porque la normativa medioambiental de Estados Unidos y la normativa medioambiental de la Unión Europea se parecen tanto como una castaña a un huevo. O sea, es que no tienen puntos de referencias comunes. Algunos tienen, pero no tienen muchos. Por tanto, equilibrar eso va a ser muy difícil. Digo va a ser difícil porque luego vas leyendo y dicen vamos a ver, dice, se excluyen servicios prestados por el Estado, no se van a privatizar. Pues mira qué bien, entonces solo lo que ya está privatizado. Pero luego te vas a la página 6 y dice que se valorará el nivel autónomo de liberalización existente entre ambas partes en el nivel de liberalización más elevado en todos los servicios posibles. O sea, lo que se ha dicho en la página 2 o en la página 3, llegas a la página 6 y resulta que también estaban incluidos, pero no están, que es verdad que no están incluidos en la página 3. Pero que también es verdad que están, por eso hay posiciones tan enfrentadas, porque según la página que te quedes, tú puedes decir, no están. Y yo vengo aquí y digo, no, los servicios públicos no serán privatizados, mírelo. Pero viene este señor y dice, no, sí, mírelo en la página 6. Si eso se ha hecho con conocimiento de lo que se estaba haciendo, me parece una perversión llevada al escrito de un tratado gravísima, pero bueno, está ahí. Y por tanto hay que decirlo, ¿no? Bueno, entonces digamos, ¿por qué yo digo que asumo el posicionamiento del PSOE? El PSOE, alguien dice, el PSOE tiene a veces un problema en algunas posiciones como partido que ha gobernado, que quiere gobernar. Yo lo comentaba anecdóticamente, me vais a permitir esta licencia porque como ya me he hecho viejo y digo cosas inconvenientes. Sí, no, lo digo porque a veces dicen, ¿por qué no me siguen, señor? Pues vamos a ver, porque si yo pregunto aquí cuántos hay del Barça, cuántos hay del Madrid, cuántos hay del Hércules, pues la gente se pone su camiseta. Y yo me voy de viaje y mi sobrino me dice, tío, tráeme una camiseta del Barça.
O mi sobrina me dice, tráeme una del Madrid, que son cada uno de uno. Pero nunca me han pedido una camiseta del árbitro. Y si tú vas a un sitio buscando una tienda de camisetas de árbitro, no hay. Por tanto, para que te sigan tienes que tener camisetas de equipo. Y tienes que definir quién quieres que gane. Entonces, puedes ponerte en posiciones medianamente arbitrales en algunos casos, pero no arbitrarias que nadie comprenda. Porque al árbitro no le va a votar nunca a nadie. Y a veces, en posiciones como esta, hemos de salir de ahí. Pero ya me valen dos cosas del argumentario del PSOE. Digo esto porque el PSOE dice, como digo yo, que no se opone al comercio, que tal, que está muy bien. Pero luego dice dos cosas que me valen como argumento. Yo suscribo la posición total porque si las mantenemos firmemente hasta el final, los socialistas españoles, con ellos los franceses y alguno más, no estoy ahora en el Grupo Socialista Europeo, que ha cambiado muchísimo y no sé cuál es la composición, bueno, sé la composición y conozco algunos clásicos, pero no sé lo que se está hablando todos los lunes, como antes lo sabía, donde podía intervenir todos los lunes, pero conozco la opinión de muchos franceses y conozco el argumentario del PSOE, con esto me basta. Dice dos cosas, que más allá de lo que asumimos y tal, el tratado destaca el argumentario que tiene que haber transparencia absoluta en las negociaciones del acuerdo. El negociador ha dicho que no vamos a conocer los instrumentos del acuerdo durante 30 años, la segunda semana de noviembre. También lo podéis encontrar en cualquier clic que hagáis. Este es un elemento que a los socialistas españoles, si eso va a ser así, nos impide apoyar este acuerdo. Pero es que hay una cosa más. Estamos radicalmente en contra de la creación de un sistema jurídico paralelo, lo que llaman el SSID, que es un tribunal arbitral. ¿Qué es esto? Pues es igual que ya se recurre al Tribunal de Comercio de París o otros tribunales que la OMC tiene para algunos asuntos comerciales, tú renuncias, como cuando haces un contrato privado con un señor de Cuenca y uno de aquí. Entonces uno de los dos dice, renunciamos al fuero valenciano y como hemos firmado en Cuenca, los pleitos se resolverán en los tribunales de Cuenca. Bueno, pues esto ni en Cuenca, ni en Washington, ni en Bruselas. Renunciamos al fuero nacional de los estados y cualquier conflicto que una multinacional tenga con un estado por materia legal, medioambiental, lo que sea, la resolveremos ante un tribunal arbitral creado ad hoc. ¿Y quién lo nombrará? ¿Entre quién? Entre gente experta, que normalmente podrán las multinacionales, y que será un tribunal privado. ¿Y por qué digo esto? Porque soy mal pensado, que sí que lo soy, en algunas ocasiones, porque la vida me ha castigado mucho. Pues porque el tribunal que se estableció en México fue así, porque los tribunales que conozco, los acuerdos de libre comercio, son así. ¿Quiere decir esto que este vaya a ser así? No, pero si nada como un pato hace cuacuá, tiene membranas de pato y tiene cola de pato, es más fácil que sea un pato que un avestruz. Y por tanto, lo que hay hasta ahora son patos. Y yo pienso que este puede ser otro pato igual. Por tanto, si el PSOE mantiene esas dos posiciones, va a tener muy difícil y tiene que explicarlo porque ha hecho ese argumentario y después si rectifica y se come eso, va a tener que explicar ya desde la posición de un equipo, del que está en un lado o está en el otro y no del árbitro, si está de acuerdo con su propio argumentario o no está de acuerdo con su propio argumentario. La opacidad, por tanto, es absolutamente durante el Tribunal de Arbitraje, ya lo he explicado. ¿Qué se plantean los americanos desde las empresas? Y alguno dirá, es un chisme. No es un chisme, tenéis que saberlo. Pero como le ha pasado a alguien que os representaba, pues os ha pasado también a vosotros. O sea, yo recuerdo todavía con cariño que aún estos días de Navidad que yo comía con mi antiguo asistente y me decía, ¿te acuerdas lo que pasamos aquel día? O sea, el primer tribunal que pasamos lo pasamos con Halliburton, la empresa de Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos, que vino a convencernos de la bondad del fracking cuando yo me había pasado todo Castellón diciendo la peligrosidad del fracking. Y entonces él quería convencerme de lo bueno que era, cuando yo había estado también, no solo en Castellón, que es muy de la tierra, había ido a Pensilvania también, y había visto aquellas cosas que se dio en un programa de televisión española donde a la ama de casa le ardía el grifo porque le habían metido allí no sé qué elemento. Entonces, claro, yo le hablo de los movimientos de tierras en Holanda, le hablo de Pensilvania y me dice que, bueno, eso sí que pasó, pero se ha corregido. Y ahora, la inyección de química que hacemos para reventarla, para fracturar hidráulicamente, no es más ácida que el zumo de limón. Y yo dije, pues tenemos una fuente de ingresos para los cítricos valencianos. Si hemos de inyectar zumo de limón. O dos, el temblor de tierra no es más fuerte cuando usted da un portazo en un piso. Bueno, entonces yo le dije al director general de Halliburton, mire, tiene que respetarme como diputado y como persona. No me puede insultar intelectualmente. Y ahí rompimos las relaciones para siempre y creo que ya pasé a engrosar el fichero de personas no gratas que ya tenía Philip Morris porque me la había ganado a pulso. La siguiente viene a la Cámara Federal, son 12 personas, hombres y mujeres en una mesa, todos ahí, y a este lado, mi asistente y yo, como examinándonos de algo. Yo iba a presentarme, pero abren los dosieres y veo que tienen varias fotos mías, tal cual. Y entonces digo, casi mejor se presentan ustedes, que no les conozco, porque a mí ya veo que me conocen. Y me dejan una copia porque seguro que habrá cosas ahí que yo no me acordaré de mi vida, porque ha sido muy prolija. Pero y sabían todo desde mi infancia y todo lo que las fotos que yo había hecho en contra, todas las intervenciones sabían. Entonces me dicen,
que estamos muy equivocados aquellos que votamos medidas medioambientales que a veces generaban en nuestro propio grupo, según qué países, incluso en la delegación socialista española. No cometo infidelidad involuntaria si digo esto porque están las actas de los votos públicas, las podéis ver, que a veces fracturaban el voto de los españoles y que yo tengo que reconocer, y lo digo aquí, que el apoyo medioambiental más grande que tuve, y no, con esto no hago proselitismo, digo una realidad, porque algunos, yo que en las primarias sabéis que no le voté a mi secretario general, a Pedro Sánchez, porque estaba en otra corriente, digo, el único apoyo medioambiental que tuve 3 años en el Parlamento, digo 3 de los 5 porque él fue 3, fue el de Hugo Morán, que era el responsable federal de Medio Ambiente, y el de Pedro Sánchez, que me respaldó en todo cuando incluso algún miembro de la actual Ejecutiva Federal estaba en contra de algunas medidas que yo tomaba. Es decir, yo tenía una sensación tremenda, porque yo era el aparato de Ferraz en Medio Ambiente y el aparato de la delegación, que era la dirección, estaba en contra del aparato de Ferraz, me mareó un montón. Pero tengo que reconocer que el principal apoyo que tuve lo tuve de él, y él lo sabe, se lo he dicho, y ahí me mantuve firme, porque ellos decían, si usted sigue votando a favor de que los coches, con años, con 3, con 4 años. Yo siempre decía, cuando un lobby venía, yo me comía muchos lobbies porque estaba en una comisión de las 20 que hay, que era Seguridad Alimentaria, Sanidad Pública y Medio Ambiente y Cambio Climático, que tenía el 43% de la coalición del Parlamento. Siempre dije que está mal repartido el trabajo, porque no puede ser que el otro 57 se reparta entre 19 comisiones. Pero estuve a gusto. Pero claro, venía el director general de Ford, no mandaban un propio, el director general de Ford, Valencia, lo confieso también ahora, y te decía, vamos a decir que es usted el responsable de que la Ford se vaya por no votar en contra de que los coches restrinjan. Oiga, pero si me he enterado de que solo vale 62 euros el modificar el tema de carburación, y quien se compra un coche de 9.000 euros o de 12.000, le da igual que sean 12.062, aunque sea un trabajador, porque los trabajadores se pueden gastar, oiga, los trabajadores no se pueden gastar, pero los trabajadores quieren también salud y respirar aire puro, y no son imbéciles, y a lo mejor por 62 euros, dejando de fumar un par de meses, pueden pagar eso. ¿De qué me está usted hablando? Bueno, pues voté que no, nos podéis imaginar la que se montó. Bueno, toda esta gente, que ahí venía la General Motors, que venían las farmacéuticas más importantes, que venían las tabaqueras más importantes, no hablaron jamás de aranceles, hablaron, ¿tienen ustedes que restringir las normativas medioambientales? ¿Tienen que ustedes que restringir toda la lucha contra el cambio climático, especialmente en líneas aéreas, en todo lo que habíamos estado haciendo en nuestra comisión, coincidiendo incluso muchas veces, os tengo que confesar cosas tremendamente anecdóticas, a veces yo tenía más en común con un conservador del Partido Popular de Finlandia que con un socialista polaco, que estaba a favor del fracking y que estaba en contra de las restricciones a sus industrias del carbón y todo lo demás. Pues allí tú te levantabas por la mañana y tenías que decir, voy a sacar la mayoría, y la sacábamos siempre. Era una comisión con muy mala fama para este tipo de lobbies, tanto en el tabaco como en tal. Ya conocisteis la polémica que se montó con aquella clasificación de colores que hicieron con los diputados, entre los que uno estamos en el sector de los no comprables, otros de los simpáticos, hasta que se trascendió a la prensa alemana y se montó un escándalo. Bueno, estos solo les interesaba que paráramos de regular y que desreguláramos lo regulado. Y ese es el intento palmario de que se tiene. Porque claro, vamos a equilibrar. No voy a daros una paliza con cosas, pero yo me pregunto, por ejemplo, un ejemplo práctico. Si nosotros en materia de cosméticos, por ejemplo, referido a la salud de las personas, hay 1.200 sustancias bloqueadas en la Unión Europea, 1.200. Y de esas 1.200 ellos solo tienen 10 bloqueadas. ¿Cómo se equilibra? ¿Bloqueando ellos 600 o desbloqueando nosotros 600 para que ellos bloqueen 600 o desbloqueando nosotros las 1.200? Porque cada una que desbloqueemos, que les ha bloqueado por riesgos a la salud o por ensayos con animales o por otras cosas, una sola que desbloqueemos, estamos mermando nuestros parámetros. Por tanto, no será verdad que este acuerdo se va a firmar sin merma de derechos colectivos, derechos laborales, derechos de salud, derechos medioambientales. No será verdad. Tan pronto como una sustancia la liberemos, ya no es verdad. Y hay 1.200. Yo he preguntado esto a algunos diputados y no hay respuesta. Hay que darla. Si usted ha escrito que se va a quitar normativa, tiene que decir qué normativa va a quitar. ¿Quién pide que se quite la normativa? ¿Cómo le afecta que se retire la normativa a la tendera de aquí al lado, al farmacéutico, al otro de ahí al lado, al del bar? ¿Cómo le afecta? Porque no penséis que es un acuerdo de multinacionales, que lo es. Es de multinacionales el dividendo. Pero es una afección brutal entre el resto de ciudadanos, por la salud medioambiental, por el tema del pequeño comercio, por lo que se comen. Y una cosa más que no se dice, que yo la quiero decir aquí, y voy a deciros que no es original mía. Hace 2 años, por razones que no vienen al caso, tuve que compartir, había un desayuno en República Dominicana, una reunión de la Asamblea Europarlamentaria, que era para 16 latinoamericanos, para el expresidente Zapatero y para mí. Los latinoamericanos que iban con su horario del Caribe, que no acaban nunca las discusiones, la noche anterior no acabaron y decidieron acabarla por la mañana. Total, había un desayuno para 16 que nos comimos Zapatero y yo durante 2 horas a solas, hablando del vino y del humano como nunca habíamos hablado en la vida, porque aquellos no se presentaron hasta 2 horas después. Y yo aproveché para hablar de esto. Y él mismo coincidía conmigo diciendo, este acuerdo es
un perfecto bofetón a América Latina. Y él opinaba, como yo, que América Latina debería estar sentada como observadora en este acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es buscar vías alternativas de negocio de la Unión Europea allí, triangulando lo que haya que triangular, para que todo ese avance en políticas sociales tergiversadas sobremanera en los medios de comunicación que tenemos en Europa y especialmente en España, donde la ignorancia por América Latina llega a ser insultante y sonrojante, porque solo leemos editoriales de ABC, incluido El País, que es un periódico muy paralelos todos, pero claro, con algunos países que no mencionaré, hablaban bien hasta que les quitaron la exclusiva de los libros de la editorial Santillana, que la tenían en exclusiva en todas las escuelas. Cuando se lo quitaron empezaron a hablar mal del país. Y no voy a hablar ni cuál país, porque no es el motivo, ni lo que fue, pero sí que alerto de este tipo de cosas. Pero tenían que estar ahí, porque nosotros, especialmente como los españoles, que tenemos la cabeza de puente con América Latina, tenemos que respetarles mucho, y tenemos acuerdos con Mercosur a punto de firmar, y tenemos acuerdos con Perú, con Colombia, y con países que no son hermanos en cultura y en comercio y en costumbres y en muchas más cosas, que no pueden quedar relegados o suprimidos o postergados porque ahora suscribamos un acuerdo dictado por las multinacionales. ¿Os parecerá radical mi posición? Pues os puedo asegurar que no lo es, porque pienso mucho peor. Solo digo las cosas que prudente y finamente, para que no digan mis padres que la inversión que hicieron conmigo en estudiante no ha valido para nada, pues que se pueden decir, pero sinceramente después de conocer el percal y haberlo sufrido, lo siento mucho peor. Por tanto, ¿qué toca? Yo creo que cualquier campaña que se haga, tampoco sin sacar los pies del tiesto, o sea, no vamos a morir ni a una guerra nuclear porque se firme el tratado. Yo a la gente que está radicalmente en contra le digo, cuanto mejor razonéis la contra, más favor haréis a los que no queréis que el tratado, porque este país ha perdido, y quiero acabar con esto para no enrollarme, pero ha perdido las formas de hacer política y hasta las formas de relacionarse humanamente. Aquí hay pros y contras radicales y posiciones que no se sostienen. Los políticos en esta nueva etapa que se ha abierto, en esta nueva época, y yo estoy cansado de repetir desde el principio que esto no era una crisis, que esto era un fin de época, y que se ha caído y que ha hecho mucho ruido, y ahora ya hemos acordado que es un fin de época. El problema es que nadie sabe cómo empezar la nueva. Nadie sabe cómo empezarla por no comprometerse. Esta nueva requiere claridad de exposición, y que un político, cuando haga una tertulia de televisión o de radio, lo que sea, sostenga lo que dice. Que no vaya solo con un argumentario del partido, que está muy bien, pero si el argumentario del partido no lo puede sostener, crea. Di solo aquello del argumentario que puedas defender. Crea. No repitas 20 veces el mismo argumentario, porque la gente ya no es imbécil, porque estamos diciendo cosas como en los años 90, cuando no había WhatsApp, ni Internet, ni había nada que permitiera fluir otro tipo de informaciones. Por tanto, tienes que dar la cara y decir, mire, esto es lo que creo, que puede estar equivocado, y lo sostengo así. ¿Y cómo sostengo mi crítica a la postura ambigua de Podemos en algunas cosas? Como sostengo mi crítica radical frente al PP. A, por esto y por esto, B, por esto y por esto. No, porque si la coleta a Pablo Iglesias le para peor, o porque... No. Estas tonterías no se pueden decir. Como no se puede hacer una campaña que vamos a empezar ahora diciendo que yo con la mitad de impuestos haré el doble. No, usted con los mismos impuestos hará una cosa u otra que tendrá que razonar de acuerdo con su idea. El doble no hará. Por tanto, no engañe más. Y en esto no hemos de engañar, hemos de decir, no, ¿por qué? Si es un no, por ejemplo, nuestros estos dos argumentos, es un no, no es un OTAN de entrada, no, es un no a estas dos cosas, y estas dos cosas le tragan, por mucho que los socialistas alemanes, que tienen, digamos, una visión más amplia del mundo y por tanto unas tragaderas más amplias, pues les parezca bien, pues nosotros tenemos que decir que no, como ya hemos dicho. A muchos criticaron dentro del partido y dentro del grupo europeo a Pedro Sánchez por decir no a votar al chico a Juncker. Pues es que eso le va a avalar como posición política a Pedro Sánchez. Es que no se le puede votar a un instigador de un paraíso fiscal, por muy legitimado que esté por su elección. Pues en esto es lo mismo. Por tanto, hay que hacer eso, hay que exigir que los partidos que hablen. Es que no veo a nadie hablando de esto más que organizaciones que convocan, los jóvenes aguerridos. O sea, yo el otro día estuve en Rivas porque un grupo de aguerridos militantes socialistas hizo la agrupación de Rivas que lo hiciera, estuve en Langreo por la misma historia, pero no hay organización explicando esto por parte de los partidos como tal. Sé que estamos en otras cosas y que la duda en España sobre lo que va a pasar es tan grande que estamos todos mareados, cuando la cosa es bien sencilla, ¿eh? De lo que va a venir es muy sencillo, y algunos lo podían evitar, pero bueno, no estamos en esa materia ahora. Y tenemos que plantear que se den explicaciones y que se le diga a la señora de la tienda o al señor de la barbería en qué le va a afectar esta historia. Desde mi punto de vista, en mucho. Y por tanto, si queremos transparencia, hemos de facilitarla. Si queremos huir de los arbitrajes artificiales, hemos de negarnos a ello. Y hemos de denunciar en el Parlamento Europeo todos los días por qué nos negamos a ello. Y si queremos realmente que América Latina esté, porque hay que decirlo, yo no quiero ser ególatra, os invito, mi última intervención en el Parlamento Europeo, con esto acabo, fue absolutamente entre patética y emotiva, porque eran las 12 de la noche, había 63 traductores traduciéndome a 24 lenguas, yo solo, en un salón de 750,
La podéis ver, está grabada si entráis en la página. Yo solo. Y la comisaria de Medio Ambiente, que me quería mucho, Connie Hedegaard, que era danesa, que se quedó por respeto. Y mi última palabra fue, en el tratado con Estados Unidos, llamen a Latinoamérica y no sean sinvergüenzas. Y con eso me despedí del Parlamento Europeo. Pues con eso me despido aquí. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. A continuación, David. Vale, buenas tardes. Bien, yo quería empezar a hacer una pequeña introducción histórica antes de entrar en el TTIP, porque todo esto de los tratados parece que ahora se nos ha caído encima, pero esto es una historia que se está madurando durante muchos años. Después de la Segunda Guerra Mundial se reorganizó el mundo, se creó la ONU, se creó el Consejo de Bretton Woods y se quedó una pata coja. Había la intención de hacer una organización internacional del comercio, tal como lo habían pensado los intelectuales que en el momento lo hacían, como Keynes y tal, pues hubiera quedado muy bonito, pero los estatutos que se firmaron en La Habana en 1948 por 56 países no fueron ratificados por Estados Unidos. La razón: se establecían garantías para los derechos laborales y no se incluían los servicios públicos. Por lo tanto, no hubo Organización Internacional de Comercio y se siguió, como se hace en estos casos, se tiró para adelante. Se tiró para adelante con el capítulo 4 de la Carta, que sí que estaban todos de acuerdo, que era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que se llamaba el GATT. Era una organización que hacía rondas de negociación, reunía a los países miembros y se iban reduciendo las tasas arancelarias. Esto es lo que hemos entendido que era un tratado de libre comercio, algo que hablaba solo de tasas arancelarias, sobre comercio de bienes. En su momento, esa fue la actividad de esta organización, del GATT, hasta que un día, en 1986, ya vemos qué correlación de fuerzas hay en ese momento está gobernando Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, y se impone como incipiente ideología el neoliberalismo en la mayor parte de los países. Francia ha pegado la espanta hacia el neoliberalismo, en su momento Mitterrand pegó un giro de 180 grados, en Alemania también gobierna la derecha, ya lo tenemos todo. Tenemos al cuadrilátero, Japón, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea más o menos en sintonía. Entonces, en un tratado que se firma al final de una de las rondas, se monta la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio es mucho más ambiciosa. Es una organización, no es una serie de rondas que se hacen. Tiene su sede en Ginebra y abarca todo. Abarca el comercio de bienes, abarca los servicios y los derechos de la propiedad intelectual. Todo. No forma parte del sistema de Naciones Unidas, por lo cual tiene las manos libres. ¿Qué quiere decir eso? Si estabas en el sistema de Naciones Unidas, tendrías que respetar el cuerpo jurídico que ha ido formando las Naciones Unidas. Tenemos las normas de la Organización Internacional del Trabajo, todas las normas de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, de la UNICEF, y lo que ha ido apareciendo en los últimos años, como la Agenda 21, después de la Cumbre del Medio Ambiente del Río, o las disposiciones de la Conferencia sobre el Cambio Climático. Pues todo eso no lo vincula porque está fuera. Entonces se ponen a trabajar y lo que quieren hacer, principalmente en un principio, es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Esto va de mal en peor porque, primero, en cuanto empiezan, se encuentran con unas manifestaciones brutales en Seattle en 1999. Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, miles de personas convocadas por sindicatos, organizaciones ecologistas, profesionales, anarquistas, esos famosos blogs, y personas comunes, y ningún partido político, por cierto, se movilizan en esa reunión que están haciendo en Seattle para hasta hacer fracasar lo que se llama la Ronda del Milenio. La hacen fracasar y, providencialmente, para ellos, los supervillanos que montan estas cosas, por decirlo de una manera, se produce un cataclismo securitario después del 11 de septiembre de 2011 y eso les permite tener una excusa para organizar otra ronda en Doha. Doha está en una isla, en un país islámico, en el cual es muy difícil entrar y, además, allí no existen
derechos humanos ni mandangas como aquí, con lo cual no tienen manifestantes y pueden trabajar mucho mejor. Pero claro, ya se ha organizado una oposición en los países, en la base de la sociedad, y entonces los países del tercer mundo empiezan a poner quejas y empieza a hablarse ya de los países emergentes que molestan. Y todo esto se les va agravando porque países como China entran en el 2001, luego entrará Rusia en el 2012 y entonces ya tenemos a los famosos BRICS y a los países más pobres que impiden que se progrese. Entonces la solución que han encontrado son, ya desde un principio, por donde podían, hacer un tratado bilateral o trilateral. Así en el 94 firmado el NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México, donde ya se introduce lo que nos ha dicho Andrés, el ISDS, ese mecanismo de resolución de discrepancias por el cual una multinacional puede mandar a un Estado no puede mandar a una multinacional, ojo, una multinacional puede mandar a un Estado por aplicar una norma que no le conviene a la multinacional y le hace perder dinero, según dicen ellos. Luego hablaremos de este tema. Estos tratados se empiezan a hacer así entre amiguetes porque así se avanza más. Así hemos tenido el tratado de amiguetes entre Canadá y la Unión Europea, que eso teníamos que habernos movilizado, pero mucho más que con el TTIP y más aquí en Castellón, y ya os diré porque empresas como las del Castor son canadienses y las del fracking también, y eso ya hablaremos más tarde cuando toquemos el tema. Y luego este que tenemos ahora, el TTIP, entre Estados Unidos, y luego se ha reconvertido un tratado muy modesto, que era el del Transpacífico, era modesto porque lo propuso Ricardo Lagos, el presidente chileno, hace unos años, con Australia y con Singapur. Pero claro, ahora se han metido ahí Estados Unidos, se ha metido Canadá, se ha metido Japón, y esto ya tiene un cariz que ya no les gusta ni a los chilenos, que ahora parece ser que ellos lo empezaron y ahora están pensando en salirse. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo estamos ahora? Pues nosotros estamos con que nos ha parecido el TTIP, que no nos hemos enterado cómo. Pero desde hace bastante tiempo, desde desde el año 2005 por ahí, se están reuniendo las organizaciones patronales de Estados Unidos y de Europa y ya preparando el terreno y los temas que quieren hablar. Son la US Business Roundtable, o sea, la mesa redonda de los Estados Unidos y la mesa redonda europea de industrialistas. Ahí están unos intereses de unas empresas que son miembros que ya proponen por dónde tiene que ir este tratado. Para que penséis qué empresas son, entonces estarán representadas las empresas españolas. Pues sí, efectivamente, están representadas 4 empresas: Iberdrola, Repsol, Inditex y Telefónica. Y se acabó. Por si Talleres Manolo o Construcciones Paquirrín, que son nombres reales de empresas, hay que decirlo, piensan que están vigilando por sus intereses, pues ya le dimos que no. En estos momentos nos enteramos cuando Obama, en el discurso de Estado de la Nación, dice en 2013 que tengo 2 acuerdos chulis, el de Pacífico y el de Europa. Y entonces nos enteramos. Bien, ahora viene el tema. ¿Qué es este tratado? Pues no es un tratado de libre comercio. Eso lo ponen para hacer bonito. Los aranceles que tenemos cruzados entre Estados Unidos y Europa son muy bajos. Algún producto agrícola puede ser que supere el 5%, pero la verdad es que se han reducido, que ya es una cuestión que es baladí. Porque ¿haría falta este tratado? Pues sí, hace falta porque este tratado es un tratado de comercio de inversiones. Y ahora, un tratado de inversiones supone que lo que se pretende regular son las condiciones en que las empresas que invierten en un país extranjero realizan sus negocios. Se busca proteger esas inversiones. Y entonces, esto es bastante diferente. Van a venir aquí a invertir, van a instalar sus filiales y sus empresas y se va a crear un marco regulatorio que favorezca sus actividades. Entonces, como vemos aquí en el PowerPoint, lo que quieren mirar son barreras burocráticas, ya no son arancelarias. El corolario final, como veremos al final, es que aunque la empresa no vea que va a ganar dinero, al final ganará dinero exigiendo indemnizaciones. Este es el nuevo negocio de las multinacionales. El primer objetivo de la TIP es lograr una convergencia regulatoria, es decir, las normas han de armonizarse. Dado que se considera que dichas normas
son barreras no arancelarias, barreras encubiertas que impiden el comercio. Entonces, el plan es reducirlas, armonizarlas a la baja. Evidentemente, para dejarlo como está, no se reúnen. Vamos a regular, pero a la baja, puesto que si consideramos que es una barrera, pues hay que eliminar la barrera. Entonces, hay una lista de peticiones que es pública, la de Estados Unidos. Tú has hablado de que hace 2 días, como quien dice, lo que todos conocíamos porque se había filtrado, como siempre suele pasar, para eso está en Wikileaks, está Cadatrice Dinet en Francia y todos estos amigos internautas que nos consiguen muchas cosas. Se ha confirmado que estaba bien filtrado, o sea, que podéis fiaros de las filtraciones. Cuando se ha hecho público es lo que se filtró. Pero es que en Estados Unidos hay otro espíritu y los congresistas ya tenían un papelito en la Cámara de Representantes con las peticiones de Estados Unidos antes del discurso de la nación de Obama en el 2013. Entonces, las peticiones son estas. ¿Qué es lo que piden la Unión Europea a Estados Unidos? Porque, claro, aquí hay una cierta demagogia, dice los americanos quieren tal, no, la Unión Europea también quiere cosas. La Unión Europea pide la derogación de la regulación bancaria, la ley Dodd-Frank, esta que le costó tanto aprobar a Obama después de los abusos que se habían cometido en Wall Street. Esto se obedece porque en Europa no se ha conseguido llegar a una regulación. Aquí vino la crisis, aquí se hacían derivados, se vendían derivados de hipotecas, se hacían todas estas cosas que se hacían allá en Estados Unidos, pero aquí no se ha regulado porque Inglaterra no quiso y porque Alemania no quiso y ya está, porque ellos viven de eso. El Reino Unido tiene un lugar que se llama la City, que está totalmente regulado y además tiene hasta su propio gobierno diferente de la ciudad de Londres. Tiene su propio alcalde y todo. Tiene sus propias normas. Es como si fuera un paraíso fiscal enquistado en mitad del Reino Unido. Y Frankfurt, pues la verdad, en Frankfurt se está clasificado por las organizaciones que clasifican los paraísos fiscales como un paraíso fiscal más, porque allí se pueden hacer determinadas operaciones totalmente opacas. Pues estos los que han pedido que se derogue esa ley. Ahora viene, ¿qué quiere Estados Unidos? A Estados Unidos le interesa armonizar el mercado laboral. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha firmado 6 de los 8 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, como Europa los ha firmado todos, que somos buenos chicos, pues hay que empezar a desregular. Además, en 24 estados norteamericanos rigen unas leyes que se llaman Ley del Derecho a Trabajar. La Ley de Derecho a Trabajar son leyes que prohíben los convenios colectivos. Se llaman con ese nombre cínico porque normalmente las leyes americanas tienen nombres muy divertidos. Los norteamericanos quieren autorizar el cultivo y el consumo humano de organismos genéticamente modificados, los llamados transgénicos, y la eliminación de la obligación de informar de su presencia en las etiquetas de los productos. En Estados Unidos está prohibido etiquetar eso, para empezar, y ellos quieren que aquí también. También quieren levantar las prohibiciones, moratorias y restricciones sobre la fracturación hidráulica. Las empresas norteamericanas les molesta mucho el principio de precaución. En Europa, un producto que pueda tener un peligro para la salud o para el medio ambiente, para la salud humana, animal o vegetal, o sea, así de estrictos, solo no se puede comercializar a menos de que exactamente se conozca con pruebas científicas de que no produce ningún daño. Ese es el principio de precaución. Es decir, si hay un riesgo que trae un peligro y no se demuestra que no tenga peligro, no se autoriza. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos son los cuerpos de los consumidores los que sufren cuando sufren los daños, entonces ponen una demanda y se consigue prohibir el producto o cerrar la instalación. No sé si habéis visto aquella película de Julia Roberts, ¿no?, en la que ella inicia lo que se llama una class action porque, bueno, pues esto aquí no pasa. Aquí es que si el producto es tóxico, el procedimiento de fabricación es tóxico, no se aprueba. Bien, así también la normativa REACH tampoco les gusta. La normativa REACH es un catálogo de productos químicos y tóxicos que están catalogados con sus distintos riesgos y unos están prohibidos, otros están restringidos, otros tienen que utilizar con determinados controles y otros no se pueden utilizar. Pues toda esa normativa no la quieren. Los norteamericanos quieren que la quiten.
Luego, las patentes. Las patentes de los medicamentos norteamericanos quieren que se alargue su vida. Eso implicaría, si duran más las patentes, que tardaríamos más años en que esas patentes pudieran ser producidas como genéricos. Quieren eliminar la potestad de los gobiernos de fijar los precios de medicamentos, porque en Estados Unidos se fijan libremente por el mercado. Pensad en los problemas que estamos teniendo con estos medicamentos tan caros de la hepatitis, pues para cualquier medicamento. Y luego quieren limitar la transparencia de los ensayos clínicos. Ahora hay un movimiento en estos momentos, un movimiento mundial que pide que los ensayos clínicos se hagan transparentes, todos, los que salen bien y los que salen mal. Normalmente se hacen muchos ensayos clínicos y cuando vas a presentar un producto para que te lo legalicen, llevas los que te han salido bien, pero lo que quiere la comunidad científica es saber los que han salido mal. Esos son ocultos totalmente y, sin embargo, en el TTIP Estados Unidos pide ya que desaparezcan la transparencia en todos, en los ensayos clínicos. En el sector agrícola, Estados Unidos quiere eliminar las denominaciones de origen protegidas que ellos no tienen y las indicaciones geográficas protegidas, porque eso impide a las empresas norteamericanas producir vino de Rioja o queso de Roquefort. Vale. Sin embargo, quieren alargar las patentes de propiedad industrial. Esto es muy curioso, muy asimétrico. Entonces, no podemos copiar la Coca-Cola, pero ellos sí que pueden hacer vino de Rioja. Determinadas prácticas muy discutidas de la industria pueden ser que se levante su prohibición en virtud de esta convergencia regulatoria. Por ejemplo, la comercialización de carne bovina de reses tratadas con hormonas de crecimiento. Ese producto está relacionado por diversos estudios con cánceres en humanos. Sin embargo, en Estados Unidos su comercialización es libre. También existen prácticas como el lavado de las aves sacrificadas con cloro, que también está prohibido en Europa. Parece ser que Europa considera que quedan restos de cloro en los pollos. Se trata de una medida que ellos consideran higiénica por las malas condiciones en las que se crían los pollos, que necesitan limpiarlos porque normalmente viven apiñados en granjas, viven sobre sus propios excrementos y acompañados de la compañía de los cadáveres de los pollos que han muerto antes. Entonces, normalmente, la solución que han encontrado es lavarlos con cloro, en vez de mejorar las condiciones en las que están los pollos. Bien, también quieren eliminar los controles sobre los disruptores endocrinos. El 40% de las exportaciones de alimentos americanos están bloqueadas por culpa de las prohibiciones que hay sobre disruptores endocrinos. Si los disruptores endocrinos son productos químicos que producen alteraciones en el funcionamiento del sistema hormonal del ser humano, es decir, del sistema endocrino. Bien, perdona, me tomo un poco de agua. Respecto a los servicios que entran en este tratado, como bien nos ha dicho Andrés, se nos dice por un sitio que los servicios que realiza el Estado quedan fuera, pero por otra parte te dice que sí, normalmente la técnica de la OMC, la Mundial de Comercio, dice que han excluidos los servicios que son prestados en el ejercicio de las facultades de un gobierno. Y luego dice, siempre que no se trate de cosas que sean objeto de comercio, que se puedan ofrecer por una empresa mercantil. Claro, entonces ya empezamos. Está claro. Correos, tenemos Correos y está Seur, ¿no? Perfecto. Tenemos Renfe, el transporte, y está Transportes Manolo. Está claro. Esos servicios sí que entran dentro de la liberalización. ¿Qué queda fuera? Pues muy bien, la policía, la justicia. Se supone que el ejército, aunque en Estados Unidos son ejércitos privados, pero bueno, nosotros aún solo la vigilancia de los cuarteles, la emisión de moneda por el Banco Central y el cobro de impuestos por las administraciones fiscales, y poco más es prerrogativa de un gobierno exclusivo. Todo lo demás convive el Estado con el sector privado. Pues salvo esas cosas que he dicho, todo puede ser objeto de liberalización.
Vale, entonces, entramos en detalle y lo que quieren es abrir a las multinacionales la contratación con administraciones públicas, en el ámbito que sea, incluso en el local. Y ciertas cosas son prioritarias tanto para Europa como Estados Unidos. Por ejemplo, la privatización del suministro de agua potable interesa tanto a las multinacionales americanas como hemos visto que interesa también a empresas como Veolia, que es francesa y se dedica a estos suministros, y parece ser que eso puede salir porque lo quieren ambos. También quieren abrir los servicios públicos de sanidad y educación aprovechando el momentito, aprovechan la crisis y esta demencia privatizadora que tenemos ahora en Europa para cubrir los objetivos sacrosantos de equilibrio presupuestario, pues quieren aprovechar y entrar aquí. Ya hemos visto en Madrid el modelo Alcira, el modelo Madrid, pues estos, más o menos, estas empresas norteamericanas están pujando muy fuerte por el TTIP y por el CETA, el tratado con Canadá. Quieren entrar en el mercado. Y el problema es que una vez entran, empiezan las reclamaciones porque existe una competencia desleal por otra que está cobrando dinero del Estado. Ellos dicen, si dejamos que entren, van a poner querellas porque tienen la competencia de los servicios públicos de educación, aprovechando el ISDS. Y eso ha pasado en países latinoamericanos que han firmado tratados de libre comercio, no es una cosa nueva. Estados Unidos, bueno, tiene sus planes y la Unión Europea también. Hay unas disposiciones en Estados Unidos que se llaman Buy American, compra americano, que favorece el empleo local, haciendo que los organismos públicos, las administraciones públicas, los estados, los condados y las ciudades compren a proveedores locales. Esto Europa quiere que se elimine para que puedan entrar los proveedores norteamericanos. A otro capítulo más, el de la propiedad intelectual, nos encontramos con que se está intentando aprobar el ACTA, una ley que no se consiguió aprobar por la puerta trasera. El ACTA era un acuerdo comercial de lucha contra la falsificación que Estados Unidos propuso firmar a Europa con la finalidad de proteger la propiedad intelectual, combatir la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. Para ello, querían aumentar la vigilancia, no solo la vigilancia de las fuerzas de orden, sino que los proveedores de servicios de Internet fueran los que vigilaran el tráfico de Internet y se chivaran de lo que hacían los usuarios para así evitar que traficaran o se pasaran material que estaba protegido por las leyes de propiedad intelectual. Es lo que conocemos, ¿no? La lucha contra la piratería. Bien, el problema es que esta ley fue derrotada en el Parlamento Europeo con una humillante derrota en julio de 2002, 478 votos en contra y tan solo 39 votos a favor. Pues ahora bien, nos lo meten con el TTIP, lo cual es curioso, porque cuando se vote el TTIP se va a votar todo un paquete en conjunto, no se va a ir punto por punto. Y así se evita el consenso que hubo contra el ACTA, porque hay otras cosas que hay intereses a favor entre la Unión Europea. Bien, ahora la siguiente parte es el marco jurídico que se quiere establecer. Se incluye en el TTIP el mecanismo de resolución de disputas. En este mecanismo para resolver disputas que se producen entre inversores, o sea, las empresas multinacionales extranjeras y los estados. Si una empresa considera que una nueva ley que se aprueba o reglamento por parte de un estado perjudica sus intereses económicos, puede interponer una demanda ante un tribunal arbitral. Estos tribunales están al margen de la justicia convencional y están integrados por abogados de firmas privadas. Suelen condenar a pagar sumas desorbitadas a los países cuando encuentran que tenía razón la multinacional. Es una cosa como lo del Castor, más o menos es lo mismo. Esto implica que se está poniendo un precio a la soberanía nacional. Si tú apruebas una ley y la multinacional encuentra que no gana dinero porque esa ley no le permite, dice que no puede ganar, y el tribunal arbitral dice que sí, te condenan y tienes que pagar. Entonces vemos
algunos ejemplos que nos pueden decir cómo funciona esto. Vamos a ver. Cuando hubo la revolución en Egipto, que echaron a Mubarak, el nuevo gobierno subió el salario mínimo. Ahora bien, Egipto había firmado un tratado de libre comercio y unas empresas multinacionales del sector textil le pusieron una querella porque ahora a sus trabajadores les salían más caros. Ellos habían invertido ahí porque no había un salario mínimo y podían pagar lo que quisieran. Entonces impusieron unas multas millonarias para pagar. Es lo que le están reclamando. Tenemos otros casos de lo más curiosos, como el caso de Philip Morris de Uruguay. Bien, Uruguay puso en las cajetillas los avisos estos de que el tabaco produce cáncer, y Philip Morris, como no tenía un tratado con Estados Unidos, con Uruguay, que incluyera el ISDS, porque ya gobernaba Tabaré Vázquez, es decir, el Frente Amplio, firmaron el tratado y no incluyeron este mecanismo, pues se fueron a otro anterior que habían firmado con Suiza, y a través de su filial de Suiza le piden a Uruguay una desorbitada suma de dinero como indemnización. Esto está a la orden del día. El cambiar de nacionalidad, nosotros no podemos cambiar, no podemos dejar de ser el Estado español y convertirnos en Andorra, pero ellos sí. Y está a la orden del día. Aquí hay varios ejemplos de los más curiosos, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá. Una empresa canadiense se dedica a hacer fracking en Quebec. La provincia de Quebec pone una moratoria contra el fracking. No hay problema. Mediante una filial en Estados Unidos y usando el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el cual está el ISDS, pues ponen una demanda al gobierno federal de Canadá de una cantidad millonaria. Esto ya lo estamos viendo que nos está pasando aquí con el Castor, es decir, se pactan indemnizaciones o se pactan unas determinadas condiciones, pero esto ya no hace falta, y luego hay que indemnizar, pero es que esto no hace falta. No hace falta que se pacten condiciones un contrato con una empresa. El tratado ya te dice que si hay una pérdida de expectativa de beneficio por una ley que se aprueba, ellos pueden reclamar al Estado. Para acabar de rematar esto, se inventa un nuevo invento que trae mucho que hablar porque es nuevo, que se llama la convergencia regulatoria. Simplemente se dice, es muy duro que estén poniéndote querellas constantemente las multinacionales porque haces unas leyes que les perjudican. Pues vamos a inventar un mecanismo para evitar esto. Se llama convergencia regulatoria. Y es decir, creamos una comisión en la que están reunidos representantes de comercio de Europa, representantes de comercio de Estados Unidos y representantes de las patronales respectivas. Entonces, esta conversión monta un consejo de cooperación regulatoria. Entonces, cuando se va a hacer una ley, los gobiernos tienen que consultar al consejo y aquellos examinan y les dan unos dictámenes que, claro, sean exámenes consultivos, lo que tú quieras, pero claro, como el dictamen diga que esta ley no nos conviene, ya es una amenaza de que te van a poner una reclamación en un tribunal arbitral. Lo que hacen ya es arbitrar. Y además, lo que hace el Consejo es avanzar. Ellos dicen que el tratado no se acaba cuando se firma el tratado, sino que gracias al Consejo de Cooperación Reguladora se seguirá reduciendo las barreras, reduciendo las regulaciones y reduciendo los aranceles, dado que sea un organismo permanente, que eso es más o menos la manera de trabajar de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio está constantemente utilizando el organismo que tienen ellos de resolución de diferencias para ir avanzando en la desregulación. Bien, sí, yo creo que quiero dar una nota sobre el CETA, el tratado que se firmó con Canadá y está firmado y está listo para ratificar. Se presentó en una cumbre Canadá-Unión Europea a finales del año pasado. Bien, perdón. El CETA es un clon del TTIP. Lo ha firmado Canadá. Por lo tanto, cualquier empresa norteamericana con una filial en Canadá se beneficiaría de lo que está firmado en el CETA. Existe
el mecanismo de resolución de disputas, o sea, la posibilidad de llevar a los estados ante los tribunales arbitrales. Se ha metido el ACTA. Canadá tenía mucho interés, porque en Canadá está la industria de los videojuegos, está toda en Quebec. Se han mudado allí desde Estados Unidos y desde Francia. Por ejemplo, Ubisoft estaba en Francia, se fue allí porque así las leyes de protección intelectual de Canadá son similares a las de Estados Unidos. Y ahora, con este tratado, pues quieren meternos el ACTA. Y las empresas de fracking, por ejemplo, de Canadá, están operando en Castellón. Todas estas, en Cataluña, por ejemplo, que se ha prohibido el fracking, pues ellos están esperando ya para utilizar el mecanismo para poner una querella ante un tribunal arbitral y sacar pingües beneficios, porque estas indemnizaciones se han de pagar. Si un Estado no paga estas indemnizaciones, se decreta el embargo de sus bienes. Estamos viendo cómo algunos jefes de Estado no pueden salir a viajar con su avión oficial. El caso de la presidenta de Argentina. Tiene que ir hasta un país amigo y allí coger un avión de línea, porque si no le embargarán el avión, como intentaron embargar el buque escuela de la Armada Argentina. Normalmente se embarga eso cuando no hay dinero bastante en las cuentas que tienen abierto el gobierno de ese país en el extranjero. Eso es lo que nos encontraríamos si nos negáramos a pagar una de estas indemnizaciones. La Organización Mundial del Comercio tiene nuestro sistema, que es el de disputas entre Estados. Entonces, normalmente son los Estados los que reclaman por sus multinacionales y los castigos son diferentes. Digo que se ha dado un paso. Con la Organización Mundial del Comercio funcionaba así. Cuando Europa no permite que se comercie con la carne hormonada, Estados Unidos pone una querella ante el organismo arbitral de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces le condenan a Europa. Entonces le dice, Estados Unidos, usted puede bloquear un producto, una exportación europea. Eso es el tipo de sanción que hace una Organización Mundial de Comercio. Entonces Estados Unidos bloqueó el queso de Roquefort y la mostaza de Dijon. Un campesino se cabreó, señor José Bové, que ahora es eurodiputado, cogió su tractor y arrasó un McDonald's. En ese momento inició la creación de un movimiento campesino que se llama Vía Campesina. En estos momentos, la carne con hormonas no se comercializa en Estados Unidos. José Bové es eurodiputado, parece que ha terminado todo como una película de Disney. Pues no ha terminado. Tenemos aquí el TTIP y aquí vamos a estar a menos de que se cambie este modelo de comercio que tenemos y que incluye tanto estos tratados bilaterales como la Organización Mundial de Comercio. Porque todo esto único que está beneficiando es a las multinacionales. Y ya os dejo ya con Sandra antes de que se me acabe la voz completamente, porque esto es un desastre. Vale. Yo, como mis compañeros ya lo han dicho todo, y nos lo han pintado. ¡Uy! No me quiere. TTIP, yo voy a explicaros la propuesta que mantenemos las asociaciones y las organizaciones internacionales. Más de 50 organizaciones, pues nos hemos reunido para hacer una propuesta alternativa de comercio. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a ser muy rapidita. Comercio sí, inversiones sí, pero tenemos que saber cómo. No podemos dejarlas libres y sin regulación y sin control. Este es el problema fundamental. Resumiendo lo que hemos oído aquí, que se ha explicado perfectamente, lo que podemos decir de forma sencilla y clara es: comercio sí, inversiones sí, pero regulando y controlando. ¿Para qué? Porque no nos podemos olvidar que las personas, las comunidades, que el medio ambiente es lo fundamental. ¿Vale? Pues nada, tampoco. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Bueno.
un comercio, unas inversiones, pura y exclusivamente para las personas, para las comunidades y el medio ambiente, basado en el intercambio y en la colaboración, para conseguir sociedades justas y democráticas. Así es como nos reunimos más de 50 organizaciones que elaboran, bueno, esto ha quedado un poco descuadrado porque el sistema es diferente, pero bueno, si queréis ser listados lo podemos proporcionar, no hay ningún problema. Más de 50 organizaciones de Europa y luego con el apoyo de otros países de fuera de Europa, Argentina, Chile, Latinoamérica sí que se ha volcado, sí que está trabajando en este mandato alternativo y es fundamental, es algo necesario que empiecen a suscribirlo todos los electos. Tenemos que hacer que se conozca este mandato alternativo para que lo suscriban y lo lleven al tribunal, a los tribunales europeos, a las comisiones y a todas las organizaciones. Entonces, principios básicos que tiene este mandato alternativo. Fundamental, tenemos que garantizar los derechos humanos de la mujer, indígenas, los laborales, la protección del medio ambiente, permitir el acceso universal a los servicios públicos de calidad, protección social, medioambiental y laboral, garantizar, en otras palabras, todo esto es garantizar democracia y transparencia. Por otra parte, muy importante, todas las importaciones y las exportaciones e inversiones que se puedan conseguir tienen que ir encaminadas a conseguir un desarrollo, el desarrollo del país, de los estados, de las comunidades, de cada municipio, de cada localidad, pero un desarrollo sostenible, un desarrollo pensando en todos nosotros y en el medio ambiente. Hemos de controlar la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios que se producen en cada localidad. No nos podemos olvidar del comercio local, de la economía local, porque es donde nosotros vivimos. Eso es lo que tenemos que impulsar, el desarrollo local y regional, en función de la soberanía alimentaria. Por otra parte, las corporaciones transnacionales, es que claro, esto viene siempre de traducciones y hablan de corporaciones. Todas estas entidades transnacionales deberían de empezar a rendir cuentas de sus actos. Deberíamos de empezar a exigirles la responsabilidad para con la sociedad y con el medio ambiente. Y es el momento de empezar a hacerles auditorías de los efectos de aquello que hacen, de lo que producen y de cómo venden. Por tanto, además, la distribución que se haga tiene que implicar una distribución de renta justa, es decir, vigilar la actitud y el comportamiento, las conductas de estas empresas o corporaciones o entidades. Es decir, cómo actúan esas corporaciones fiscalmente, si pagan sus impuestos, dónde los pagan, que no hagan elusión fiscal, que no hagan fraude fiscal. Todo eso debería de estar regulado y deberíamos de salir a pedirles responsabilidades por ellos. Y para eso están nuestros estados y están nuestros representantes. Por tanto, va a ser fundamental dotar de poder suficiente a los órganos que representan a los estados, que representan al pueblo. Porque lo que no puede ser, como muy bien dijo Andrés antes, que estén resolviendo unos funcionarios que no son electos, que no han sido elegidos por el pueblo. Por tanto, eso es lo que hay que ir cambiando. Por otra parte, también tendremos que regular los mercados financieros para garantizar y proteger los derechos sociales y medioambientales, garantizar el intercambio de conocimiento y el libre acceso a ellos. Aquí, para garantizar fundamentalmente los alimentos y los medicamentos, que llegue a todo el mundo y a un precio asequible para todos. Proteger los bienes comunes como el agua, la salud, la educación y los servicios financieros. Luego, también habrá que mirar, como decía David, el principio de precaución es fundamental, no nos lo podemos saltar, hemos de exigir y luchar para que se mantenga absolutamente en todos los tratados. Y luego tenemos que reconocer también las responsabilidades de cada uno de los estados que comercian en estos tratados. ¿Con ello qué quiero decir? Quiero decir que la Unión Europea
tiene un compromiso no solo para los países que la forman, sino para los países terceros. Nosotros también tenemos que ser éticos y tener un comportamiento ético y no querer ni dominar, ni avasallar, ni imponer unas normas que impliquen robar la democracia a otros estados, solamente por obtener mayor beneficio y en pro del capitalismo. Eso es lo que tenemos que luchar. No queremos poner los beneficios de las transnacionales por encima de los derechos de las personas, pero tampoco podemos permitir que se pongan los derechos y los beneficios de las empresas españolas o francesas o alemanas por encima de los derechos de los argentinos, de los chilenos, de los bolivianos, de los ecuatorianos o de los australianos. Lo que queremos para nosotros también hemos de quererlo para los demás. Eso se llama cooperar. Hemos de trabajar en equipo todos para tener un mundo en el cual podamos vivir y convivir. Esa es la base de este tratado y de este mandato alternativo. Llegados aquí, yo no voy a aburriros más, porque ya es muy tarde. Sí os puedo decir que ATAC está luchando para sacar adelante una campaña contra este tipo de tratados. La excusa y la bandera ha sido el TTIP. Pero el CETA está ahí y tenemos que luchar para que los estados no lo ratifiquen. El TISA viene detrás y va a ir contra los servicios públicos. Vamos a perder el agua, los servicios energéticos básicos, la energía básica. A ver, la alimentación, la salud nos va en ello. Entonces, la única cuestión que nos queda es hacer conocer estos tratados, formar un equipo y entre todos luchar y sacar adelante esta lucha común, que todo el mundo se entere, hacer difusión de lo que hay. Para eso yo os invito a que participéis a la campaña, no TTIP, ni CETA, ni TISA, ni ningún otro tratado que se le pueda parecer, y que lo estamos llevando a cabo aquí en Castellón. Ya hemos tenido 2 reuniones oficiales. Compañeros vuestros se han sumado y han firmado el manifiesto. Espero que se unan a la campaña y que continuemos luchando juntos. Son muchos los documentos que nos están dando para estudiar y leer. De hecho, si entráis a la página web de la Comisión Europea, no para de sacar un documento tras otro. Necesitamos un equipo, porque muchas veces esos documentos están hechos para marear, para no dejarte ver lo que realmente es importante. Yo os invito a que os suméis. Y voy a enseñaros solo una cosita. A ver si funciona esto. ¿Es que quiero cerrarlo? Bueno, eso. Porque quiero enseñarles la campaña. Vamos a ver, estamos haciendo cosas tan chulas. Bueno, estos son los materiales. Pero estamos haciendo un caballo de Troya. Estos son 2 de los compañeros que están... ¡Ay, no se ve! Ay. C5. Claro, yo me lo estoy pasando pipa porque lo veo, pero... Vale. Bueno, ya, no sé yo, conmigo no quiere funcionar esto. ¿Esto? Es que ahora... Vale. ¡Qué bueno! Vale, ahora... Vale. Bueno, Pasas ¿y bajando dónde esto. está que no veo el cursor? No, es que si abre el... Se abre el... Se me abre el otro. Exacto. No lo consigo. Vale. Bueno, si no, os lo dejo y os lo vais pasando para que veáis el trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo un caballo de Troya, para salir tendrá unos 4 metros de altura, ¿verdad, Juan?
está quedando chulísimo, ya tenemos las piezas y los compañeros lo están montando y lo estamos pintando nosotros. Quiero decir que esto no es un trabajo en equipo, es colaboración, es lo que le pedimos al comercio y a las inversiones internacionales. Que las cosas sean entre todos, no de unos, que no haya secretismo, que nos dejen participar, que dejen participar a la ciudadanía, que digan lo que quieren, lo que realmente quieren, porque es para ellos. Entonces, ¿sale o no sale? Bueno, sale solo esto. En fin, yo os invito a que vengáis, vamos a tener pronto una página web, ya estamos trabajando el logo y hay gente joven trabajando con muchas ganas, como son los estudiantes de la UGI, y pienso que va a ser una experiencia muy bonita. Cuando queráis podéis contactar con nosotros, con ATAC, en nuestra página, en nuestro blog tenéis las direcciones, o si no nos enviáis un correo e inmediatamente os notificaremos de las próximas reuniones de la campaña. También puedo dejar aquí una hoja para que los compañeros tomen nota de los voluntarios y ya nos ponemos en contacto con vosotros para que os acerquéis y ayudéis en todo lo que podáis. Vale. Y ya está. Muchísimas gracias por que venir y por aguantarnos. Existe además una iniciativa ciudadana europea que se está recogiendo firmas contra el TTIP. Ya llevamos 1.300.000 firmas en toda Europa, pero en realidad en España vamos muy mal. Os diré que en Alemania ya hay firmados más de 700.000 personas, en Inglaterra más de 250.000 y en España vamos por las 40.000. Lo digo, esto se puede firmar directamente en la página web o se puede firmar en papel. Y bueno, existe una dirección de internet donde podéis firmar que es, bueno, está en el folleto www.stop y también podéis firmar en papel si queréis. Pues lo digo. Y esto ya lo ha dicho la compañera, solo al principio, porque después de este tratado vendrá el TISA, que para abreviar se centra solo en la priorización de los servicios. Y después están empezando ahora, implica a 23 países de la Organización Mundial de Comercio que están a favor. Es decir, ya no quieren imponer a nadie, al que las oligarquías locales están a favor, o los gobiernos locales están a favor, pues entonces firman y pasamos de los demás. Entonces han cogido la Unión Europea, Estados Unidos y 13 estados más. Y se está empezando ahora y será la siguiente etapa. Si no sale el TTIP, empezarán con el TISA. Y luego ya se inventarán otra cosa. Esto no acaba nunca. Desde que se fundó la Organización Mundial de Comercio estamos así. Bueno, eso es todo. Bueno, se nos ha echado un pelín el tiempo encima, pero si hay alguna pregunta rápida, Joan, es en 10 segundos la pregunta, ¿eh? Es decir, la respuesta también será rápida, ¿vale? Lo digo porque vamos a tener ocasión, si alguno se quiere quedar más rato, de seguir debatiendo entre nosotros, ya no en este formato, porque sí que hay preparado un pequeño pisco labis, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que ahora luego comentamos. Joan, Pablo, si no te, bueno, o Joan, que està per ahí, si no. Ràpida, Joan? Bé, m'ha agradat això de destacar simplement dues coses. A mi que me'n xoquen molt, per exemple, quan diuen això que els bancs i les caixes s'han fracassat perquè s'han ficat els polítics. Per lo vist, un polític ja està d'això, que té que gestionar mal i té que furtar. Un banquer no. Un banquer ho té que fer impecable. No sé en quina llei està ficat això. I en col·lació d'això, una altra cosa que jo fa anys, el llibre blanc de l'audiovisual europeu parlava d'una sèrie de cooperacions entre els estats europeus per a crear una indústria de cinema europea en els diferents estats. Indiscutiblement, el que els Estats Units ja va dir en aquell moment, diu, no cal que vostès facin cine, ja fem nosaltres per vostès i fem de sobre, podem abastir-los a tots, si no, no sé per què fan aquestes coses. Indiscutiblement, en aquest tractat, ells diran,
Nosaltres no volem cap llicència, si no pot n'hi haver cap llicència ni de doblatge, ni de distribució, ni de res. Anem a vostès a bastir-los, que si vostès volen coca tenim 20 cabassaes. Aleshores, això és una altra de les coses que ahir també s'abusa i que se tindria que regular. Punt. No sé si queréis comentar algo. Hombre, solamente la pluma. Uno de los problemas que tiene Francia con el tratado, aparte de otros, es el tema del cine, el tema de la propiedad intelectual y el tema de la producción. Pues porque yo no sé cómo se evita esas cosas aparte del tratado, porque la invasión cultural de Estados Unidos a través de la televisión y del cine viene de lejos. Pero eso también forma parte de eso, claro que sí. No para lo que se pretendía entonces, sino para sumarlo a lo que se pretende ahora, que es hagamos en el papel práctico lo que ya es una práctica, pero que nos falta completar. Por tanto, claro, ¿cómo se va a escapar eso? Sin eso no podemos competir con ellos. Nuño creo que... Nuño. Si os parece, y si no hay ninguna más, terminamos con Nuño, ¿vale? Y así... Sí, porque así ahora luego tendremos más tiempo de debatir, pero para terminar, por si alguno tiene... No era una pregunta, es que cualquiera de la mesa me haga una reflexión. Felicitar a todas las intervenciones, me han parecido excelentes y sobre todo por ilustrar a todos sobre un tratado que es bastante desconocido y trata de pasar, como se ha dicho ya, de puntillas con la importancia que tiene. Y muchas veces esa importancia trasciende incluso fronteras más allá de Estados Unidos e incluso de la Unión Europea. Tengo entendido que hay un tratado parecido también en el Océano Pacífico, que será, digamos, el polo opuesto, y entre los dos imagino que en unos años, si nosotros no lo conseguimos, bueno, yo iba a decir creará, pero degenerará en un nuevo orden mundial en el que esos dos polos opuestos dominarán el mundo y a pesar y en contra incluso de esos pueblos. Yo ahora vengo de Nueva Zelanda y allí sí que conocen un poquito el tema, pero de lo que les afecta a ellos, no de lo que estamos hablando nosotros, de ese tratado pacífico. Claro, ellos van a tener que trabajar o colaborar o ver impuestos muchas medidas con Japón, con Indonesia o con tal. Simplemente, ¿qué opinión nos merece ese nuevo orden mundial si al final, lamentablemente, se llega a él en un lustro, una década y una pequeña reflexión sobre el tema? Estamos hablando de un nuevo escenario. Es que el tema geoestratégico... ¿Vamos a hacer la foto? ¿Vas a hacer otra preguntita? Sí. Vale. Respondéis a... Bueno, una pregunta que tengo era por si sabéis, yo tengo entendido que en el caso de que finalmente se llegue a firmar el tratado, después tiene que pasar por los, digamos, congresos de cada país miembro y habría que ratificarlo por todos los estados, o en el caso de que haya un país que no lo ratifique se queda fuera, si sabríais cómo funciona el tema. Me temo que no. Eso tiene un procedimiento de ratificación europeo, en el que se cuenta con un elemento con el que no se contaba hace no 30, sino hace 5 años. El Parlamento Europeo no puede proponer tratados internacionales, pero sí no puede modificarlos, pero puede decir sí o no. Y el Parlamento Europeo ha dicho no al tratado con Marruecos, por ejemplo, le ha dicho no a ACTA, ha dicho algunas cuantas cosas más. Por tanto, la presión y la movilización dentro del Parlamento Europeo es tan efectiva como la que se puede hacer en todos los países. Por un lado, los países no van a ratificar, va a proponer la Comisión Europea el texto al que hayan llegado y el Parlamento Europeo va a ratificar. Si el Parlamento Europeo ratifica, dice, bueno, el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo. El Consejo tiene que ser la mitad de los países que representan al 65% de los habitantes de los estados. Es la regla de la mayoría que está establecida. Aprobado eso, que parece ser que se aprobará, ahí ejercerán la primera, en ese sistema de codecisión que tenemos, la primera batalla está ante los estados. No la veo yo muy ganable porque la mayor parte de estados están del lado de que se firme, porque en este momento entre países conservadores y países no conservadores que se comportan como conservadores, pues hay voluntad que se apruebe. El envite final está en el Parlamento Europeo, donde pueden confluir diputados de distintos grupos que defienden la soberanía nacional. Voy a decir una cosa muy gorda, que a veces no se entiende en política, donde pueda confluir la izquierda más moderada o menos, la más radical o menos, con la extrema derecha que defiende la soberanía nacional, aunque solo sea para joder a sus nacionales, pero la defiende.
y eso da lugar a algunos pactos que ahora la gente, como somos tan proclives a opinar en Facebook y en todo, pacta con la derecha. Oiga, pues con usted que pacte tripas, si los socialistas en su lecho muerta todavía no dicen que no una troika en Grecia, si la UPyD dice que tampoco y solo queda uno, y el Partido Comunista está opinando de pactar con ellos porque son ejercitidos, pues tiene que pactar con quien está. Pues aquí pasará igual, habrá que buscar apoyos y puede tener un freno el Parlamento Europeo. Pero para llegar ahí, para que los parlamentarios reflexionen, hay que dar batalla en las naciones y en la sociedad, que eso es lo que generará un clima de opinión, y os puedo asegurar que así como parece que los diputados nacionales en algunos países no se afectan por el clima de opinión, os puedo asegurar, por lo que yo conozco, que los parlamentarios europeos, que están tanto más a pie de calle, aunque no lo parezca, para mí es un hallazgo feliz, y os lo tengo que transmitir, que los parlamentarios nacionales sí que se afectan mucho por la opinión pública, pero se afectan con conciencia, y lo digo con naturalidad porque lo he vivido así, y tienen una batalla cuerpo a cuerpo más directa con lobbies y con ciudadanos de lo que sea en un parlamento nacional. Tengo que confesarlo. Por tanto, ahí está la madre del cordero. En el procedimiento de codecisión europea. Evidentemente, si hay parlamentos nacionales que por iniciativa de algún grupo presentan mociones que dicen a su gobierno, que obligan a que no suscriba, la batalla en el Consejo será previa, se podrá perturbar o ganar. Pero veo más fácil ganar en el Parlamento Europeo, por la composición que hay de los actuales gobiernos. Cuidado, estoy hablando a 4 años vista, porque ese tratado le queda un rato, Esto no está resuelto. Esto le queda mucho recorrido todavía. Y puede que los eurodiputados que están sentados ahora no lo tengan que votar. Puede. Bien. Entonces, una cosita. Es muy importante la movilización ciudadana. Sí. Lo que nos acaba de decir Andrés es perfecto. Es decir, tenemos tiempo. Lo que tenemos que hacer es movilizarnos. Hemos de convencerles. Y es la movilización ciudadana la que va a conseguir cambiar las cosas. Lo hemos podido hacer con el ACTA, lo hemos podido hacer con el AMI. Yo os invito a que os suméis. La pregunta esta de las votaciones, os digo que hay una gran asimetría. Aquí, el Parlamento Europeo y los gobiernos, el Consejo de Europa, que son los jefes de gobierno de cada votarán sí o no si quieren el tratado. Sin embargo, el CETA en Canadá se tiene que ratificar, y todas en cada una de las provincias y territorios. Y ahora ha salido que Newfoundland y Labrador, que estoy encantado de conocer que exista ese sitio, no quiere firmar el CETA y se cae todo. O sea, además un territorio, te digo lo que es un territorio en Canadá. Un territorio es un sitio donde viven 5.000 indígenas en un territorio que es tan grande como media Europa. Esos 5.000 indígenas pueden decir que no. En cambio aquí un Estado no se le consulta a su Parlamento y lo hace el Parlamento Europeo. Es una asimetría que nos dice qué tipo de chiringuito nos hemos montado aquí en Europa comparado con lo que tienen otras partes. Canadá, hasta con el derecho de autodeterminación que tienen las provincias, como sabéis, que es bastante diferente de lo que tenemos aquí. El tema geoestratégico, yo que no veo el tema geoestratégico. Ha salido antes la pregunta de Nuño. Yo no veo ningún tema geoestratégico porque el mundo ya está globalizado. ¿Qué? ¿Me dicen que hay otro polo aparte de Estados Unidos? Me dicen que China es ese sitio donde los americanos hacen los iPhones. No está metido dentro del mismo sistema. Es que me oye por ahí decir que los chinos están haciendo muchos negocios en África, se están metiendo. Pues claro, las materias primas para hacer los iPhones las sacan de África. El coltán, el grafeno. Claro, antes podía ir a Detroit o a Texas, pero que no hace falta. Es que ahí no hacen los iPhones, los hacen en China. Y luego los compran los hipsters de aquí, de Estados Unidos. Se pegan una tira de kilómetros, y eso que el petróleo dicen que se va a acabar, pero ellos siguen gastándoselo todo en estas gilipolleces y creando desempleo en Estados Unidos, porque allí se podían organizar, podían votar, podían hacer huelgas. Vimos que hace unos meses hubo una movilización, que un estado de Estados Unidos se movilizaron todos los trabajadores en apoyo de los trabajadores públicos, de los que les querían congelar el salario y quitarles los derechos sindicales. Y hubo un movimiento de solidaridad entre todos los trabajadores de los estados de Estados Unidos con ellos. Eso la prensa no nos habló. No nos hablaron para nada. Es decir, ¿por qué les interesa a ellos este sistema? Porque pueden deslocalizar y buscar el sitio donde cada parte de la producción les sea más rentable. Producir les viene a hacer en países como China, como la India, les viene muy bien, e incluso en México. ¿Y qué negocio vienen aquí a buscar? Vienen a buscar los servicios públicos y la sanidad. En la relación de empresas que hay, existe una relación de las empresas de la Business Roundtable, yo la tengo aquí, yo miro y veo, oye, no está Apple. ¿Por qué no está Apple? Es una multinacional. Porque no le interesa. Él tiene el negocio montado. ¿Quién están?
Están las empresas que se dedican a gestionar hospitales y las empresas farmacéuticas, principalmente. La mayor parte de las empresas norteamericanas son así. Luego nos vamos a las empresas de Canadá. Bueno, pues Canadá, hay unas cuantas empresas mineras, hay una empresa española que actúa como canadiense, Acciona, y no, en las empresas norteamericanas que hablamos son todas también europeas. Está Siemens, están todas, están en ambos lados. Las empresas europeas están en ambos lados. Están en la European Business Roundtable y están en la americana. Pues bien, hay una cosa que se llama Canadá Pharma. Canadá Pharma es dos folios, aquí están, de empresas farmacéuticas. Y son canadienses, sí, pero resulta que está Laboratorios Almiral, que es española, están todas las empresas japonesas, y casi todas las norteamericanas, y casi todas las británicas, y casi todas las francesas, está Sanofi, están todos. Están allí para conseguir el gran negocio, que es que las patentes se alarguen y se acaben los genéricos, que no se regulen los precios de medicamentos, que se privatice la sanidad para tener estos grandes negocios, o sea, nuestras propias multinacionales. Entonces, ¿dónde está la geoestrategia? Esto no es un problema de geoestrategia, esto es un nuevo orden en el cual gobiernan las multinacionales y se bajan estos principios que son bastante claros. Todo es una mercancía. Todo. Cualquier cosa se os ocurra, hasta la materia viva. Querían patentar materia viva, no una molécula que han creado, sino una que se han encontrado. Pues bien, eso se quería hacer con el AMI. Quieren patentarlo todo. Todo será una mercancía y todo tiene que tener un propietario. Todo tiene que ver, los derechos de propiedad deben de ser seguros y duraderos en el tiempo. Todo el mundo ha de competir en esta sociedad. Todos hemos de ser emprendedores, es decir, debemos competir los unos con los otros en estas condiciones. Y la finalidad del Estado es regular unos mercados transparentes y proteger los derechos de propiedad y fomentar la competencia. Esto es muy sencillo, esto es el neoliberalismo, esto es lo que decía von Hayek, ahora lo están haciendo. Ya está. Y olvídense de la geoestrategia, lo están haciendo en todo el mundo. Yo no veo que no hay un país, salvo un pequeño país marginal como Corea del Norte, que no sea capitalista. Que Rusia no es capitalista, por favor. Rusia no es capitalista, Rusia es un Estado capitalista y China es un Estado capitalista. En todas partes están las multinacionales y en todas partes quieren hacer esos... Claro, países que no quieren hacer estos tratados, los BRICS no quieren hacer estos tratados, China o Rusia no quieren hacer estos tratados, pero harán otros. Yo no veo que haya ningún problema geoestratégico. No sé. Sí. No, yo quería hacer un pequeño apunte respecto a la geoestrategia, porque efectivamente, desde el punto de vista del comercio, dicho así ampliamente, uno no puede ver, puede cabeza de puente entre un país islámico, América Latina con todo lo que se comenta y en plena efervescencia, y Rusia con los problemas que estamos teniendo en la Unión Europea, la torpeza con la que se están gobernando. Esos problemas desde la Unión Europea, a mi parecer. Por tanto, ¿cuál es el problema en este momento? Que ese mundo multipolar, desde el punto de vista de quién, claro que todos son capitalistas, pero ahora están en lucha quién tiene la capacidad de ser potencia capitalista mundial dentro de ese capitalismo. Cuando están hablando de China como país emergente, a mí me da una risa tremenda, porque la gente no lee nada. China ha sido primera potencia mundial durante 19 siglos, hasta el 20, en el que cae por una serie de razones históricas que no voy a contar aquí ahora, porque no es el lugar ni es la hora, y vuelve a retomar esa potencia mundial en ese siglo, con un capitalismo de Estado, con una marginación de derechos de todo tipo, que no es criticable porque son 1.300 millones de habitantes. Si fueran 10 como Cuba, nos lavaríamos las caras de los derechos humanos con Cuba. Pero si Cuba tuviera 1.300 millones de habitantes, Fidel Castro sería un gran líder y los chinos, si tuvieran 10, seríamos sinvergüenzas. Y así, hemos ido a darle el pésame al rey Fahd, que se venía a Marbella con, perdonadme la expresión, con 600 putas, 300 rusas y 300 egipcias, y salía el delegado del gobierno de Andalucía a recibirlo. Y se traía hasta la carne de fuera. Es que la política internacional está presidida por una gran hipocresía que ahora se pretende de alguna manera recolocar, y sí que hay, pero no solo es a través del comercio. Es otra historia, porque por ejemplo los fabricantes de armas necesitan saber a quién se le venden y para qué. Y a lo mejor nosotros ya estamos todos muertos cuando nuestros hijos descubran quién financia al ISIS, por ejemplo. El Estado Islámico me refiero. Sí, pero no lo voy a decir. No sé. Bueno,
Pues bueno, muchas gracias Sandra, David, Andrés. Bueno, ahora podremos seguir comentando. Nada, simplemente, bueno, pues agradeceros sobre todo que os hayáis acercado. Trasladaros que aquí en Juventudes Socialistas de Castellón tenéis vuestra casa para lo que necesitéis y contar con nosotros, con la juventud aquí de Castellón para lo que necesitéis también. Muchas gracias a todos y a todas por participar en este foro. Y ahora lo dicho, es decir, y por terminar ya y zanjar este foro, vamos a sacar un pequeño picoteo como en otras ocasiones y pondremos también una pequeña urna porque, bueno, pues los gastos de la comida que ahora podremos compartir entre todos, pues sale de los bolsillos de los jóvenes, de nuestros. Por lo cual, quien voluntariamente quiera, lo que podremos, pues, en próximos foros, continuar con esta iniciativa. Muchas gracias.